La melodía. La palabra melodía proviene del término griego meloidia, que significa cantar. La definición. La melodía es una sucesión de sonidos cuya estructura genera un sentido musical completo. Para que una melodía pueda ser entendida como tal, debe demostrar cierta organización y construcción. La importancia de la melodía en la música queda demostrada por la forma en que identificamos las piezas individuales. Lo que generalmente tarareamos o silbamos sobre una canción es la melodía, no la armonía. Uso de la melodía. La función melódica más importante es la del tema, una melodía que ocurre varias veces en una composición y de la cual forma parte de la organización general. A menudo la primera cosa que se siente en una composición es su tema más importante. Yo quiero que ahora vean la melodía como una palabra general. Y la melodía tiene diferentes funciones. Una melodía puede ser un tema, puede ser compuesta de motivo, puede ser una melodía así. La melodía la puede tener el bajo, una otra melodía la puede tener un violoncello, una otra melodía la puede tener una guitarra. El bajo puede tener una melodía y arriba pueden hacer las armonías. Es una línea reconocible. El tema se utiliza en la composición sinfónica. El tema es una parte que se expone y después se reprende. Vuelve a regresar más veces en las piezas. Eso es el tema, cuando se expone y se repite. Entonces, la melodía tiene una función temática. Es justo decir que no todas las melodías son temas y no todos los temas son melodías. No todas las melodías son temas. ¿Qué quiero decir? Incluso una parte interna o de acompañamiento puede ser claramente melódica, aunque su función no requiere necesariamente individualidad melódica. Generalmente la línea melódica se asigna a la parte superior en una orquesta o también cuando se hace un grupo musical, ¿no? La línea melódica puede ser un cantante. Pero lo que quiero decirle es que existen diferentes melodías dentro de una canción. No todos los temas son melodías. Hay temas rítmicos que, aunque no son melódicos, cuando los escuchamos nos permiten reconocer fácilmente la composición a la que se refiere. La exposición de la melodía. Una melodía principal puede exhibirse completamente sola. Puede tener cualquier tipo de acompañamiento, un acompañamiento completamente cordal o un acompañamiento contrapuntístico. Una melodía atribuida a la voz superior probablemente se escuchará como la parte principal. Si desea resaltar una voz media o baja, normalmente tendrá que acentuarla mediante la dinámica, reforzando su instrumentación o aligerando el acompañamiento. Una contramelodía contrasta deliberadamente con una melodía principal, desde el punto de vista rítmico y melódico, en especial cuando no hay más actividad melódica o muy poca. En el siguiente ejemplo, la contramelodía es la parte que se mueve en continua semicorcheas. La melodía principal, más tranquila, a veces por arriba, a veces por debajo de la contramelodía, ya se ha escuchado antes en otras partes del movimiento. Obligato, una contramelodía para un instrumento solista en combinación con un cantante solista y un acompañamiento armónico adicional se llama obligato. Discanto. En una obra vocal, una contramelodía cantada por encima de una melodía principal se llama discanto. La melodía como parte colateral. Una parte colateral es una melodía que se limita a seguir a la melodía principal, con frecuencia en terceras o sextas, con poca o ninguna diferenciación respecto del contorno o del ritmo de la melodía principal. Una parte colateral se utiliza para completar una textura o para añadir densidad armónica, y se encuentra con más frecuencia en la música instrumental que en la escritura para voces.
En el siguiente ejemplo, la melodía superior principal y la parte colateral inmediatamente inferior están instrumentadas para dos flautas. En otras partes del movimiento, las dos flautas están escritas con mucha más independencia. Otros tipos de tratamientos melódicos en diferentes géneros musicales. Cantus firmus, Exacto. asociado a la música sacra entre los siglos XVI y XVIII, implica un tema de notas largas sin mucha diferenciación rítmica. Normalmente forma parte de una composición contrapuntística cuyo acompañamiento posee una textura de movimiento más rápido. En la música sacra protestante del barroco, los cantus firmus más familiares eran himnos llamados corales. En la música sacra católica hasta el Renacimiento, los cantus firmus procedían del canto eclesiástico, canto gregoriano, y a veces de melodías populares. Melodía sinfónica. Una melodía sinfónica está destinada a utilizarse como tema en una obra de grandes dimensiones. Puede ser corta y no suele contener una cadencia fuerte sobre la tónica, sin este final conclusivo. Una melodía sinfónica se presta cuando es necesario a continuación. Las melodías de este tipo están sujetas, en el curso de una composición, a cambios que proporcionan variedad temática y continuidad de la forma, asegurando al mismo tiempo que la identidad temática original no se pierda. El proceso de tales cambios temáticos se llama desarrollo, un elemento principal sobre todo en las formas musicales de sonata y rondó. Las melodías sinfónicas pueden repetirse en su tonalidad sin cambios esenciales y también en diversas tonalidades. Se pueden utilizar en todo tipo de combinación contrapuntística y transposición, con o sin fragmentación motívica, o pueden fragmentarse y repetirse con una variedad aparentemente sin fin, como la técnica de Beethoven, ilustrada en el siguiente ejemplo. Pueden extenderse y continuarse con más frases, como en Mozart. Pueden transformarse métricamente y rítmicamente en nuevas formas independientes como Liszt. En las sonatas y sinfonías del clasicismo vienés y del romanticismo del siglo XIX, los temas son los protagonistas en una sucesión narrativa de eventos, Donde lo que son que resulta menos importante de lo que les sucede. Ostinato. Este término italiano, obstinado en español, se refiere a una melodía que se repite una y otra vez. Muchos ostinati son breves y simples como la alternancia de las notas de tónica y dominante en un golpe de timbal. son muy rápidos, ¿no? Están muy cerca uno que con otros. Un ostinato en la voz más grave, tan largo como una frase o incluso más largo, se llama basso ostinato, bajo ostinado. Algunas formas musicales, como la Passacaglia. y la chacona, utilizan el basso ostinato en toda la obra. Algunos bassi ostinati son la base de cierto número de canciones populares del siglo XVI, romanesca, folía, pasamezo, etc. Y fueron adoptadas por muchos compositores. La música popular del siglo XX ha realizado una recreación de esta técnica, blues, boogie-woogie, etc. En el rock se le llama riff. El ostinato Puede ser un motivo melódico. El Rey León, película de Hans Zimmer. Un patrón rítmico, el tambor inicial del bolero de Ravel. Una progresión armónica, por ejemplo, 1-7-6-5. Un bajo continuo. melodía de enlace ornamentales. Estas melodías no son claramente temas, sino que sirven para enlazar frases, de forma suave y fluida. En el siguiente ejemplo relacionado con Chopin, el tipo de melodía con su sucesión de notas libres, continuas, casi borrosa y a alta velocidad se llama roulade. Melodía figurada es cuando hacemos como un arpeggiato, cuando en realidad más que marcar una melodía, marca la armonía. Introducción al análisis de una melodía. El análisis es un campo de investigación para teóricos y es abordado por compositores, musicólogos e intérpretes, con propósitos y métodos muy diversos.
El análisis es una actividad típicamente creativa que requiere ideas tanto como la composición. Para realizar el análisis de una melodía se deben observar dos aspectos, rítmico y melódico. Contorno melódico. Definición de contorno melódico de Charles Adams. El contorno melódico es el producto de las relaciones distintivas entre los límites mínimos de un segmento melódico. Análisis rítmico. Identificar la presencia de ritmos característicos. Cuando hacemos un análisis rítmico, ¿qué se hace? El primer impacto que debemos tener con una composición o con un fragmento melódico personal de otras composiciones, ¿cuál es? Identificar la presencia de ritmos característicos. Mira, aquí tenemos 3 figuraciones que se repiten y una figuración que es un poco diferente. Aquí tenemos una corchea, 2 semicorcheas, que se repiten por 3 veces y después tenemos 2 corcheas. El mismo compás se va a repetir acá. Bueno, esto es un primer análisis que tenemos que hacer. Encontrar formas similares que se repiten. Y cuando encontramos algo diferente lo vamos también a individuar. Después que hemos hecho un análisis rítmico, identificar anacrusis, ritmos punteados, síncope, ritmos irregulares o cualquier combinación de estas. El análisis rítmico es esto. Análisis melódico, contorno melódico. Identificar las direcciones espaciales, ascendentes, descendentes, estadísticamente prevalentes. Perfil melódico. Varios tipos de contorno o perfil melódico de Bruno Net. El etnomusicólogo Bruno Net diferenció varios tipos de contorno o perfiles melódicos. Ascendente, descendente, ondulantes, terrazas, arco. De todos modos, estos contornos no siempre aparecen en estado puro, sino que el compositor suele recurrir a diferentes contornos para moldear su obra. Individuar los cambios de dirección de las notas en una melodía, que será el dibujo melódico. El movimiento de las notas de la melodía hacia arriba o hacia abajo crea un dibujo de contorno melódico. Parece haber una preferencia por la curva ascendente-descendente más que por la curva descendente-ascendente, aunque hay muchos ejemplos de esta última, así como de curvas mixtas. Entonces, generalmente le gusta más a las personas esta forma melódica, que sube y baja un poco. Y después sube y después baja. Le gusta escuchar antes la subida, ¿no? Que sube la nota, como para decir a do, a sol, y después baja a fa. Le gusta más esto a las personas que el contrario. Cómo identificar intervalos característicos y recurrentes. Otro análisis que se puede hacer cuando tenemos una melodía es esto, ¿no? Encontrar los intervalos que son más frecuentes. Identificar el ámbito, inicio-fin. Probablemente el punto en que empieza o acaba la melodía tiene menos importancia para definir el contorno que para asegurar la tonalidad. Pero en general, una melodía volverá en la frase a aproximadamente el mismo punto donde comenzó, en el ámbito de una cuarta o de una quinta a lo sumo. Las melodías que empiezan agudo y acaban grave, y viceversa, son poco frecuentes. Desde el punto de vista métrico, el comienzo de una frase melódica coincide con la aparición de un tiempo fuerte, que puede proceder o no de un tiempo débil. El tiempo débil, también llamado anacruza, es análogo a una sílaba débil con la que comienza un verso. Puede incluir todo el tiempo débil anterior o solo una parte de él, como en el ejemplo. Individuar intervalos dentro de los cuales se desarrolla un segmento melódico dado y por lo tanto identificar el tono más agudo y más grave. En general, una buena melodía tendrá un ámbito restringido con un punto agudo o grave que puede estar en cualquier parte de la frase. Análisis de las figuras ornamentales, apoyatura, notas de paso, la bordadura, escapada y nota cercana, reaching notes, retardos, anticipaciones, pedales, tanto en su papel de notas extrañas a la armonía como en su función de articular la línea melódica. Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando. Muy importante es cuando analizamos
a identificar todas estas ornamentaciones. ¿Por qué? Porque quitando las ornamentaciones nosotros podemos llegar a la forma más simple de la melodía y llegar a las notas principales. Vamos a ver de qué estamos hablando. Miren, la primera parte es un coral, para decir, es un coral, una composición muy sencilla con armonía, ¿no? 4 voces tenemos, una armonía básica, estática, vertical, donde la melodía principal es la del soprano. Pero, utilizando la bordadura, la nota de paso, la anticipación, el retardo, todas estas figuraciones ornamentales, en realidad la melodía es un poco más interesante. Y este método se puede utilizar a todas las voces. Extracción de la línea estructural. Aquí nos referimos a la búsqueda de un marco melódico o profundidad más esencial, sustancialmente en relación con la perspectiva armónica involucrada. La identificación de esa línea, eliminando progresivamente las notas ornamentales ajenas a la armonía y diversamente accesorias, nos permite reconstruir un camino de fondo melódico armónico, capaz de relacionar notas de la pieza entre sí, incluso muy distantes. Análisis schenkeriano. Aquí eliminamos todas las notas también de la melodía, ¿no? Estamos hablando siempre de Mozart acá. Si le quitamos a l'anacrusi, todas estas notas que están en el medio, y vamos a tomar la primera de cada principio de compases, nos da la armonía. Haciendo este trabajo ya nosotros tenemos el esencial. Todos esos aspectos unidos constituyen el contorno de una melodía, un importante elemento que determina su carácter. Aquí tenemos el resumen de todos los puntos para el análisis. Entonces hemos dicho que el análisis se hace de dos maneras. Existe el análisis rítmico y el análisis melódico, que aparte del contorno melódico. Vamos a ver qué se entiende con análisis rítmico. Hemos dicho que vamos a identificar las presencias de ritmos característicos, ritmos anacrusis, ritmos punteados, síncopes, ritmos irregulares. El melódico, vamos a ver la línea ascendente, descendente, ondulante, terrazas o arcos de una línea melódica. O también mixtas, porque pueden ser mixtas. El dibujo melódico, el tipo de intervalos interesantes que tenemos. Vamos a identificar el principio y el final. Vamos a dividir las notas más agudas y la nota más grave. Y vamos a analizar, sobre todo, si existen bordaduras, anticipaciones, todas las figuras ornamentales. También le vamos a hacer una extracción de todo para ver cuál puede ser la armonía que va al principio de cada compás.